Capítulo 43. Estamos solos. Mansión Wayne. Batman, junto a Dick y Alfred se encontraban frente a la gran computadora, viendo cómo las ambulancias entraban a Arkham Asylum. Veo que a un indeseado le sucedió algo, dijo Dick bromeando, recibiendo una mirada de reojo por parte de Batman. Solo bromeaba, ¿sabes? Dijo rápidamente Dick. ¿Quién crea que sea Amo Bruce? Inquirió Alfred mirando las pantallas. Eso veré, dijo Batman empezando a cambiar de cámara, las cuales estaban todas hackeadas en el lugar. En las salas principales no se ve nada raro, solo policías corriendo hacia una celda en específico. Espera, es la del... intentó decir Dick. La del Joker, dijo Batman de manera seria. Una de las tantas cámaras que se encargan de vigilar cada celda se puso en pantalla, mostrando una imagen grotesca que nadie en la Batcueva pensó ver. Está partido en dos, dijo Dick incrédulo. Esto es algo que no nos esperábamos, dijo Alfred. Tengo una sospecha de esto, dijo Batman volviendo a cambiar de cámaras. Ahora se veía un hospital, luego otro cambio de cámara se hizo mostrando el interior y viendo cómo en cierta parte una de las habitaciones estaba explotada. ¿Ahí estaba Dina internada?, preguntó Dick, pero no recibió respuesta, ya que se respondió sola cuando vieron a Goku sacar de la sala a Dina y detrás salía Mon-El. Tengo que hablar con él, dijo Batman parándose. Iré contigo, dijo Dick poniéndose su antifaz. No, no es necesario, dijo sin más Batman. Amo Bruce, en esta ocasión diría que el amo Dick vaya con usted, no sé lo que estará por hacer, pero recuerde que hay partidos que no se pueden ganar, dijo Alfred teniendo dudas de lo que haría Batman. El murciélago solo lo miró y se dio la vuelta, subiendo a su auto y esperando que Dick suba. Eso fue un sí, gracias Alfred, te debo una, dijo Dick corriendo al auto. Hospital. Señor, no puede retirar a la señorita, ella aún no se ha recuperado, decían unos doctores que estaban interfiriendo el paso a Goku. Y les dije que yo la cuidaré, en este lugar ya no pueden hacer nada más por ella, decía Goku algo fastidiado, ya que venían diciendo lo mismo desde que la sacó de su habitación. Señor, con todo respeto, nosotros somos especialistas en esto, dijo el doctor. Dina, ¿tú quieres que te deje en este lugar?, preguntaba Goku. Sinceramente prefiero irme contigo, dijo Dina. Goku le sonrió a eso, luego miró a Mon-El. Oigan, esas miradas me ponen incómodo, Dina te está poniendo ojos de cógeme, dijo Mon-El. ¿Qué es eso de ojo cógeme?, preguntó Goku confundido. Y tú tienes ojos de danos el anillo, mi precioso, dijo Dina, ya que no podía levantarse a golpearlo. Oye, tan feo no soy, dijo Mon-El. Mientras ellos discutían, el derrape de un auto se escuchó, al verlo notaron aquel auto inconfundible. Bueno, no tenemos que caminar, dijo Mon-El. Tengo el recontamiento que se enteró de algo. ¿Fuiste discreto, Goku?, preguntó Dina mirándolo. Goku entendió a qué se refería. Nadie me vio entrar, pero supongo que su grito lo habrán escuchado, dijo Goku. Batman bajó del auto junto a Dick. Tenemos que hablar, dijo Batman. Que sea en un techo, estos doctores no paran de molestar, dijo Mon-El. Goku empezó a elevarse, Batman y Nick Dwight lanzaron su gancho al borde de un techo alejándose. Tengo que empezar a practicar a volar, dijo Mon-El dando un salto, llegando al tejado. Bien, ¿de qué hay que hablar?, preguntó Goku. Oh bueno, verás, hay un demente que murió en su celda, y... Dick no pudo terminar con su broma cuando Batman le dio una mirada para que se callara. ¿Qué has hecho con el Joker?, preguntó Batman yendo al grano. Atacó a Dina en el hospital, y yo ya le había una oportunidad cuando lo capturamos, parece que no le importó, yo le he prometido a Bárbara y a Vegeta que no sería tan confiado, dijo Goku de manera seria. Sabes que no era necesario matarlo, dijo Batman. Eso es debatible, dijeron Dina y Dick al mismo tiempo. Lo siento Batman, pero escuchando las historias que me han contado, te he hecho un favor, tú no has cruzado esa línea, dijo Goku girando su torso para irse. Batman no dijo nada.
Hay gente que nunca entenderá con palabras, recuerda eso, dijo Goku volviendo a mirarlo. ¿Y tú cómo sabes eso?, preguntaba Batman, deteniendo a Goku de irse. He dejado vivir a seres que podrían destruir galaxias enteras solo por diversión, pero hubo casos en los que si los dejaba vivos no iban a cambiar, dijo Goku. Bueno, por suerte el kryptoniano es bueno, dijo Dick. Sí, es verdad, me costaría trabajo derrotarlo si fuera malo, dijo Goku riendo. Eso aún desconcertaba a Dina y Monel. Para ellos Goku de cierta forma bromeaba con ellos, pero sabían que Goku cuando se trataba de una pelea no mentía y ahora él era más consciente de no confiarse. Como sea Bruce, ahora si nos dejas irnos a nuestras habitaciones, preguntó Dina de manera sarcástica. Batman solo dio un asentimiento. Ve con ellos y hablen con Alfred sobre los cuartos, dijo Batman mirando a Dick. Dick abrió los ojos de par en par, sabiendo que podría perder la habitación. Oigan, esperen, exclamó Dick corriendo detrás de Monel. ¿Tú dónde irás?, preguntó Goku. Tengo que hablar con una persona, dijo Batman y con eso se fue. Horas después, Metrópolis. Veo que te llame bastante rápido la atención, el millonario Bruce Wayne viene a ver a un simple periodista, dijo Clark, bebiendo un café. Descuida, puede que se me caiga un poco de dinero y lo agarres de gratis, dijo Bruce, en su fachada de millonario. Eres completamente distinto, dijo Clark sonriendo. Hay que saber hacer las cosas, dijo Bruce sonriendo igualmente. Clark tenía que admitirlo, fuera de su papel de Batman, era un tipo creído, aparentaba una fachada de sobrante, un hombre de negocios que se mueve exclusivamente por el dinero. Pero a la hora de ser Batman, era el sujeto más asocial del mundo, no sabía en verdad cómo estaban hablando. Bien, ¿para qué me necesitabas?, preguntó Clark. Quiero que me digas cómo lo ves a Son Goku, dijo Bruce. Eso confundió a Clark. Si te refieres como persona, te puedo decir que es alguien puro, tiene los mismos propósitos que yo, proteger el planeta y a quienes ama, dijo Clark sonriendo. Ya veo, y si te digo que para proteger él decide matar, dijo Bruce, dejando el café. ¿Qué sucedió? No supe nada más, desde que se llevaron a esas dos mujeres, dijo Clark. El Joker volvió a atacar el hospital donde estaba Dina, y Goku tomando medidas extremas fue a asesinarlo, dijo Bruce. Clark guardó silencio. Sé que tú no harías eso, pero te puedo decir que por más que Goku haga eso, sigue siendo alguien bondadoso, dijo Clark. ¿Podrás detenerlo si alguna vez se sale de control?, inquirió Bruce. Los minutos se hicieron eternos entre los silencios. Dudo que pase algo, he visto que su mente es más fuerte que la nuestra, dijo Clark seriamente. Vuelvo a preguntar, ¿podrás?, dijo Bruce. Él es un ser muy poderoso, no puedo darte una respuesta, dijo Clark. Él dice lo mismo de ti, dijo Bruce, volviendo a tomar su café. Años después en la Tierra Cero, New 52. Mientras que en Tierra 38 tan solo pasaban los meses en la búsqueda de Goku, en la Tierra Cero donde se encontraba Goku los años se hacían presentes y ellos no sabían cuándo volverían a su hogar. Los años habían pasado con relativa normalidad, Goku pasaba el mayor tiempo cuidando a Dina, aunque Alfred le dio su palabra de que se haría cargo. No le haría falta nada a Dina. Por su parte el Saiyajin al contar con el apoyo de Alfred podía pasar los días entrenando con Diana, aunque algunos días Clark venía también a pulir sus puños. Poniéndole divertidos los entrenamientos a Goku, ellos llevaban la cuenta de cómo terminaba cada pelea. Clark le había ganado 5 veces, y por parte de Goku 6, 7 si contaban el primer encuentro que tuvieron, los poderes de ambos habían conseguido un nivel indescriptible, a Clark aún le faltaba mejorar su manera de pelear. Diana por su parte en este tiempo fue entendiendo más al Saiyajin, entendiendo ahora sus propósitos, el proteger siempre a las personas que quiere es algo lindo por parte de él que a Diana le había encantado, también le parecía divertido el cómo se comportaba frente a la vida, en pocas palabras lo definía como una persona bondadosa.
Al principio ella al salir de su isla, nunca pensó en encontrarse con hombres tan fuertes, y frente a ella se situaban Clark y Goku, ambos siendo los seres más poderosos del universo a su decir. Era una decisión difícil de principio al tener a aquellos hombres delante, aunque su corazón le llamaba más Son Goku. Clark por su parte estaba cayendo enamorado por una periodista que le había mencionado, así que para ella todo estaba cantado. Washington D.C. Un sujeto de pelo corto y castaño se encontraba saliendo de una licorería. Coronel Trevor. Dijeron una persona que parecían más que otra cosa periodista. Ahogando las penas en alcohol, dijo el periodista clavando su cámara en la cara de Trevor, como si el Zoom se hubiese inventado ayer. Podrían buscarse a otro famoso, y no tocarme los huevos, dijo Steve. Usted es una persona famosa, ya que es un agente super secreto, tiene hasta contacto con la Liga de la Justicia, dijo el periodista. ¿Qué se siente que la mujer más linda del planeta le corte el rostro por otro alienígena? Dijo una periodista, pero en eso Steve pasó a la fuerza entre ellos. Minutos después llegó a su casa. ¿Qué se siente tocar fondo? Fue el pensamiento de Steve al entrar a su casa. Hermanita, saludó a Steve. Steve. ¿Pudiste venir? Los niños se van a poner como locos al verte, dijo Trace. Steve. Perdón Trace, ha sido un largo día, muy largo, dijo Steve. Tienes que conseguir una vida fuera del trabajo, lejos de ella, ¿por qué no pruebas buscar a alguien y la traes a cenar? Dijo Trace. Creo que ya tengo bastante con dar órdenes hacia la Liga de la Justicia, dijo Steve con una media sonrisa. Trace se acercó y le dio un abrazo. Siempre estaré para ti hermanito, dijo Trace sonriendo. Steve simplemente sonrió a eso. Con Clark. Daily Planet. Oye Clark, ¿no te vuelves loco con tanto papeleo? Decía Goku que estaba sentado a un costado suyo. Clark por su parte simulaba estar tecleando mientras usaba su oído para escuchar la conversación de Lois con Jimmy, pero se distrajo al ver cómo Goku saludaba a Lois y Jimmy, sin siquiera los otros conocerlo. Goku, ¿los conoces? Preguntó Clark confundido. No, pero solamente los salude, o espera a aquella chica, dijo Goku en un tono no disimulado, haciendo que Clark voltee la mirada apenada. Para su suerte un mensaje le llegó, era Batman. No necesitan en Arkham, dijo Clark. En segundos Clark movió unas hojas a la distancia con su super velocidad, y con eso ambos aprovecharon para salir. Goku por su parte pasó a su Super Saiyajin. Arkham Asylum. Superman, Batman y Goku habían entrado a la prisión, agarrando a todos los presos que podían, los cuales intentaban escapar. Clayface vuelve a tu celda, dijo Superman activando su visión de calor, haciendo que todo el lugar se ponga de color rojo, o te harás daño. Batman y Goku entraron por un costado y le dieron una patada doble. No quería llamarlos, pero esto se estaba saliendo de control, tampoco pensé que él estaría contigo, dijo Batman reventándole la cabeza a un preso en el proceso. Odio Arkham, es un maldito laberinto y las tuberías de plomo obstruyen mi visión, dijo Superman intentando ver, pero no podía. Creo que puedo hacer un agujero, dijo Goku a punto de pegarle a una pared. No destruyas. Exclamó Batman, haciendo que Goku se detenga en seco. Pero en ese momento Cyborg entró rompiendo el techo del lugar. El mapa Cyborg, fue lo primero que atinó a decir Superman. Oh claro, a él no le dicen nada, dijo Goku cruzándose, dejando que un preso golpee su cara, pero al hacerlo su muñeca se rompió. Ah, maldito fenómeno. Dijo el preso cayendo al suelo, sujetándose la mano. Los puntos verdes somos nosotros, y la llave es el rojo, se dirige hacia los pisos inferiores, puedo seguirlos también con cada cámara, estoy conectado a cada cámara del mundo, dijo Cyborg apuntando el lugar por donde era. Si los ascensores no funcionan, no podremos bajar, dijo Batman. Yo veo un atajo, dijo Superman rompiendo la pared para bajar. Goku le dio una mirada a Batman, el cual solo obviaba esa mirada acusatoria. Con Flash. No ha estado tan mal, dijo Lantern, sumido junto a Flash en su ciudad completamente destruida. ¿Qué no ha estado mal?
Es un completo desastre la ciudad, dijo Flash bastante estresado. Bueno, como tal puedes limpiarlo en segundos, dijo Lantern como si limpiar una ciudad no fuera nada. Para ti relativamente serían segundos, para mí serían horas, dijo Flash. Además, ¿quién iba a atacar Iron Age para liberar al maestro de armas? Decía Flash molesto. Habrá que preguntarle, me pido el papel del polimalo, dijo Lantern sonriendo. Lo tomaré yo, siempre haces tú del malo, dijo Flash. No tienes cara de hacer de malo, va en contra de todo tu ser, dijo Lantern. Lantern se acercó al maestro de armas que estaba amarrado con unas cadenas que Lantern había creado. No me siento bien, me gustaría irme, dijo el maestro de armas. Y a mí me gustaría que Wonder Woman se fijara en mí, pero el Saiyajin tiene los trucos activados y la vida así no tiene sentido, dijo Lantern de brazos cruzados. Me interesa una mierda tu vida y esa zorra mastica pit, intentó decir el maestro de armas. Yo que tú no terminó esa frase, si el Saiyajin te escuchara estarías firmando una nota con Hades en el infierno para que sea linda tu estadía, por mi parte me gustaría llevarte a la comisaría y decir que me paguen, pero no puedo, dijo Lantern. El maestro con la mirada inquirió por qué. Verás, tu armadura causó mucha destrucción en la ciudad de Flash, y digamos que no está muy contento que digamos, de no ser porque te estoy hablando, él ya te estaría haciendo vibrar el cerebro para que hables, dijo Lantern. ¿Flash puede hacer eso?, preguntó el maestro de armas aterrado. Sí, te dejaría en un estado que sería casi parecido al vegetal, preguntándoselo a Mangosta, dijo Lantern generando la imagen de un alienígena raro, así que por favor dile a Flash lo que quiere, yo tengo que limpiar este desastre. En eso Flash llegó amenazando al maestro, el cual ante las advertencias de Lantern se negó a hablar. Lantern suspiró al ver cómo Flash comenzó a vibrar su mano, pero para su suerte una mujer de la cual hablaron apareció. Oh, andan haciendo de polimalo, dijo Wonder Woman sujetando su lazo. Ella se acercó al maestro y le colocó el lazo suavemente en el cuello. ¿Hacemos esto por las buenas o por las malas?, preguntó Wonder Woman. Ve con el Saiyajin a chuparle él, intentó decir el maestro, pero se quedó sin aire al ser ahorcado. Serán por las malas entonces, dijo Wonder Woman. No quería que le hiciera armas, quería saber cómo haceros daño a cada uno de ustedes, aunque al Saiyajin no se lo conoce, por lo tanto, no le serví del todo y me dejó a mi suerte, dijo el maestro. Su nombre, es lugar desconocido. MMF, Steve intentaba reconocer el lugar donde estaba. Él se encontraba atado a una silla, completamente desfigurado del rostro. No quién eres, pero personas peores han intentado sacarme información, dijo Steve con la mirada rendida, su fuerza era nula, las múltiples lesiones que tenía en la cara y la cantidad de sangre que había perdido. Peores. No me conoces, no sabes cuánto tuve que pasar para llegar hasta aquí, ni tampoco lo que haré para que usted hable y me dé lo que necesito, voy a mostrarle la verdad al mundo, la Liga de la Justicia tiene que ser destruida, dijo el desconocido, rompiéndole la mano a Steve. Hoy Coronel Trevor, hoy va a morir, al igual que muchas personas, verá de las mentiras de la Liga de la Justicia, la pregunta es si su hermana y su sobrino también tienen ganas de morir, dijo nuevamente el desconocido. No. A ellos no los metas en esto, exclamó Steve con molestia. No los meteré, si me dices lo que quiero, si no traeré a tu hermana a este sitio y verás cómo los mato, ¿entendido?, dijo el desconocido. En el proceso el desconocido le rompió la otra mano. ¿Quién es capaz de plantarme cara, la Liga o su familia? Si no me dices cómo entrar a la atalaya, sus sobrinos estarán de decoración de Navidad, dijo el sujeto. Te lo diré todo, pero no sigas, dijo Steve con el espíritu de lucha roto. Atalaya de la Liga. Todos estaban al tanto de todos los sucesos que estaban sucediendo, pero en estos momentos se encontraban discutiendo la confiabilidad del grupo. Batman había dicho que los conoce a todos y ya sabría cómo detenerlos, excepto a dos personas, las cuales miró de reojo, viendo a Diana y Goku. Superman, Wonder Woman y Goku, eran los que mejor se llevaban entre sí.
Flash por su parte mantenía la amistad con Lantern y a su parecer Goku era alguien de quien se podía fiar. Lantern por su parte no pensaba lo mismo, según sus palabras, él le había robado a la mujer que quería. Aquaman por su parte es el que quería conocerlos a todos, ya que desconfiaba de todos. Chicos, antes de seguir discutiendo, ¿la calefacción funciona bien?, preguntó Flash mirando hacia el techo. ¿Qué pasa, Cyborg?, preguntó Batman. Antes que Cyborg hablase, Goku lo hizo. Hay alguien muy peculiar con nosotros, su energía me indica que está muerto, pero no es así, si no no lo podría detectar, dijo Goku serio y pasando a su fase 2 del Super Saiyajin, ayudando a iluminar la sala ya que la luz se había ido. Yo activé esta alarma silenciosa, por si a Trevor le obligaban a decir la contraseña, dijo Cyborg. Goku comenzó a generar un orbe de energía bastante grande que apuntaba a un punto ciego. Será mejor que dejes de esconderte, no me gustan los cobardes que atacan por la espalda, aunque eso conmigo no te servirá, dijo Goku. Las luces volvieron y se mostró a un sujeto con una túnica negra, aunque de costado se notaba su rostro, era cadavérico. Supuse que no se rendirían, pero están avisados de que no podrán hacer nada, aunque por más que el kryptoniano sea fuerte, tú también pero no perteneces a su raza. No me extraña también que ignoren los sucesos que ocurren en la Tierra, desde ven nada desde esta atalayada, o por lo menos hasta ahora, dijo el desconocido. ¿Dónde está Steve?, preguntó Diana con furia. Oh, él no quería traicionarte, aunque le rompiese todos los huesos del cuerpo, dijo el desconocido. ¿Qué le has hecho?, exclamó Diana intentando lanzarse a atacarlo, pero Goku la sostuvo de un brazo con fuerza. ¿Goku?, inquirió ella aún en su estado de furia. Perdón Diana, pero algo tiene ese sujeto, su energía me indica algo malo, dijo Goku. Diana no le dio importancia y volvió a atacar, pero al momento de acercarse, el desconocido hizo que varios espíritus salieran de su guante, los cuales al tocarla empezaron a atormentar a Diana, mientras su apariencia comenzaba a verse cadavérica también. Aliméntame con tu pesar, dijo el desconocido. Ataquen, ordenó Batman. Clark por su parte junto a Goku se acercaron a Diana, viendo su estado, estaba completamente consumida. Toda la liga comenzó a atacar, pero fue el mismo resultado, en el momento que esos espíritus los tocaban, momentos de sus vidas pasadas comenzaban a atormentarlos, momentos de los cuales se arrepienten por no haber cambiado o haber hecho algo. Clark lanzó su visión de calor, pero desde un costado un espíritu lo tocó y también fue afectado. Tú eres nuevo, pero algo te tiene que estar atormentando, dijo el desconocido apuntando a Goku. Si toco esos espíritus terminaré como ellos, es tan simple como esquivar, ¿verdad?, pensaba rápido Goku. Comenzando a expulsar poder, alejaba a los espíritus que iban a por él, haciendo enojar al desconocido. La Liga de la Justicia mató a mi familia, y el mundo lo va a saber, dijo el desconocido. No sé ni quién eres, dijo Goku esquivando de milagro. Goku al momento de ir a atacar fue sorprendido por otro espíritu, causando que empiece a ser atormentado, volviendo a recordar a su abuelo muerto por culpa suya. Momentos después. No. Fue el grito de Goku y Batman despejando esos pensamientos que no les correspondían a esos instantes. Sus cuerpos al rechazar a esos espíritus volvieron a su normalidad. Superman, dijo Goku despejando con una ráfaga de ki a los fantasmas. Superman cayó de rodillas con lágrimas en los ojos. Cuando esos espíritus me atravesaron, vi a mi padre morir de un infarto nuevamente, y no pude salvarlo, decía Superman. Por más real que parezca, son solo recuerdos amigo, hay que ser fuerte ante esos recuerdos, dijo Goku sonriéndole y levantándolo del suelo. Superman le asintió. El avión de papá se estrelló, dijo Lantern con lágrimas. Se nutren del dolor, dijo Batman. ¿Tú qué has visto, Batman?, preguntó Flash. Eso no importa ahora, hay que saber dónde está, dijo Batman. Siento su ki en la tierra aún, dijo Goku tendiendo la mano a todos. Diana y Superman rápidamente pusieron una mano en su hombro.
Chicos, hay que irlo a buscar, no jugar a las ronditas, dijo Lantern, pero Flash y Batman lo sujetaron y pusieron una mano en la espalda de Goku. Cyborg por su parte le agarró de Lantern. Todos aparecieron en la casa de la hermana de Steve, la cual en esos momentos se encontraba sola llorando. Creo que te equivocaste de lugar, dijo Lantern. Imposible, yo sentí su ki aquí, dijo Goku volviendo a cerrar los ojos para localizarlo. Pero en esos momentos la hermana de Steve llena de lágrimas encaró a Diana. ¿Por qué no te apartaste de Steve?, gritó entre lágrimas Trace. Diana se desconcertó. Le rompiste el corazón, por dejarlo por esos pelos parados, que seguramente no estén en nada, puros caprichos, exclamó nuevamente Trace, con rabia en su mirada. Puede que él esté muerto y es tu culpa, mi hermano está muerto. Para no seguir con el asunto, todos decidieron salir a la calle. Está desamparada, Diana, dijo Flash intentando darle consuelo. No, Flash, sé que en algo es mi culpa, aunque no puedo cambiar lo que dicta mi corazón, dijo Diana mirando a Goku que estaba con los ojos cerrados, mientras seguía buscando a su objetivo. Aquel a quien buscamos, se llama David Graves, dijo Batman. ¿Y quién demonios es ese tipo?, preguntó Lantern. Un escritor, lo salvamos cuando Darkseid atacó la Tierra y nos hizo un libro, dijo Superman. Oh, primero nos alaba y ahora nos quiere matar, perfecto, dijo Lantern. Él teóricamente había desaparecido hace bastante tiempo, se teoriza de que estaba en fase terminal, expedientes médicos dicen que era una etapa terminal de cáncer, terminó de decir Cyborg. Tengo su última ubicación, que sería la cabaña de Graves, si Goku no logra encontrarlo. Diana comenzó a caminar rápido, quién sabe a dónde. Diana, ¿a dónde vas?, preguntó Batman intentando pararla. A la cabaña de Graves, dijo Diana apartando despacio la mano de Batman que estaba en su hombro. Esto es una misión de la Liga, no solo tuya, nosotros estamos para ayudarte, dijo Batman. Tengo que traerlo rápido, Steve es un buen hombre y no merece perderse de su familia, dijo Diana que intentó caminar, pero Lantern la encerró en una cúpula. No seas terca como yo, para todos nosotros es importante Steve, dijo Lantern. ¿Desde cuándo?, preguntó Diana en un tono peligroso al estar encerrada. Desde en el momento en que dijiste que lo rescataríamos por su familia, deja de ser terca, ese Saiyajin es fuerte, a él no lo perderás tampoco, dijo Lantern. Déjame ir, Lantern, advirtió Diana. No, fue la seca respuesta de Lantern. Todo fue al demonio cuando Diana de un simple golpe rompió la burbuja y de paso sacó a volar a Lantern, haciendo que se estrelle contra un auto. Flash fue a ayudarlo a levantarse, pero Diana comenzó a correr a él. Lantern se levantó rápido y la tacleó llevando al cielo, para luego dejarla caer. Te morías de ganas por hacerlo, ¿verdad?, inquirió Lantern a punto de encestar un golpe. Esto no me produce ningún placer, pero supongo que te lo habrán dicho, dijo Diana que logró cortar el pecho de Lantern, para luego mandarlo a volar junto a la onda expansiva que generó al aterrizar. Ella iba a lanzarse otra vez, pero fue detenida. Diana, Superman no terminó la frase al ser enviado a volar de una patada en la mandíbula. Muevan a los civiles, ordenó Batman, en lo cual Flash comenzó a hacerlo. Batman, hay un problema, Graves está transmitiendo esta pelea a nivel mundial, dijo Cyborg. Batman se acercó a Goku que aún estaba en su mundo y le dio una cachetada. Oh, ¿eso dolió? ¿Qué te hice?, dijo Goku, hasta que vio lo que estaba pasando. Sácanos de aquí, dijo Aquaman mirando a Cyborg. Deténla, dijo Batman mirando a Goku. Goku no entendía nada, pero sabía que esto estaba siendo un capricho que podría salirse de control, por lo que una tensión en el ambiente y un calor sofocante hizo a todos voltear, menos a Lantern y Diana. Todos al ver cómo el aura de Goku irradiaba calor y su pelo había cambiado a plateado y su mirada indicaba de todo menos la de un sujeto agradable, en instantes desapareció y apareció entre medio de un choque que se iba a generar entre un golpe de Lantern y la espada de Diana. Lantern al ver eso se detuvo enseguida. Diana por su parte intentó detener la espada, pero al ir con mucho envión, tocó el cuerpo del Saiyajin, partiéndose en pedazos al hacer contacto.
No sé qué está pasando, pero hay que parar e irnos de aquí, dijo Goku haciendo brillar sus ojos, generando que por inercia Diana y Lantern den un paso hacia atrás. Para suerte de todos, Kyborg los pudo sacar a todos de ahí, llevándolos a la cabaña de Graves. No sé qué haya pasado, pero dejen esto de lado, dijo Goku manteniendo esa mirada sin emoción. Oh no señor, esto hay que solucionarlo ahora, dijo Lantern. Ante esa respuesta todos cayeron de rodillas, excepto Superman que pudo soportar presión que estaba ejerciendo Goku con su ki. Eso le sacó una sonrisa al Saiyajin. El nivel de este Clark seguía sorprendiéndolo. Demonios, no puedo respirar, dijo Batman. Goku en eso se detuvo, haciendo que todos vuelvan a respirar. Dije que basta, he encontrado a Graves, dijo Goku poniendo dos dedos en su frente. Todos vieron eso y entendieron. Ellos al instante aparecieron en lo que parecían unas cuevas abandonadas. Y al instante una serie de espíritus, los cuales tomaban la forma del ser más querido y añorado de cada uno de la sala. Goku volvía a ver a su abuelo frente a él, pero su concentración por no deshacer el ultra instinto, lo hizo darse cuenta de que eso no era real. No se podía decir lo mismo de los demás que caían en la tentación. Esta no es mi familia, dijo Superman sacándose de encima suyo a los fantasmas. ¿Cómo te atreves a alejarlos de ti?, gritó Graves, intentando torcer la cabeza de Clark, pero este le sostuvo el brazo con firmeza y en instantes Goku apareció delante de él, golpeando con tal fuerza que hizo que aquella apariencia monstruosa de Graves se deshaga en segundos, escuchándose de fondo el lamento de todos sus seres queridos. Goku, gracias, dijo Superman viendo cómo el brazo que sostenía de Graves se desintegraba como si fuera vidrio roto. Vieron cómo Graves solo se lamentaba, mientras poco a poco perdía el conocimiento, quedando de rodillas perdía ya la esperanza de no ver más a su familia. Aquella armadura que antes lo recubría era su escudo ante el mundo, para seguir escuchando los recuerdos que su familia tenía siempre para él. Goku bajó del cielo y lo miraba con pesar. Al momento de dar aquel golpe sabía que solo golpeaba a un sujeto atormentado, pero no pensó que era un humano. Mátenme y así podré reunirme con ellos, dijo Graves de rodillas. Las cosas que usted veía no eran su familia, pero eso usted ya lo sabía, ¿verdad señor Graves?, dijo Batman. Supongo que a tu amigo habrá que llevarlo a un hospital, dijo Goku apuntando hacia una ruina de arriba, en las cuales se veía a Steve aún vivo. Parece que el pelo de palmera terminó con esta pesadilla, dijo Steve soltando el arma y cayendo inconsciente. Al día siguiente. Con la Liga. ¿Son ciertas las acusaciones de negligencia penal? ¿Tuve algo que ver la Liga con la muerte de la familia de Graves? E igual que Graves es responsable de la Liga de las amenazas a las que se ha enfrentado durante estos años. ¿Está saliendo todo a la luz sobre los héroes? Terminó de generar preguntas un reportero. Ya has oído lo que han dicho, puede que todo lo nuestro haya terminado, dijo Flash. ¿Están preocupados de lo que el mundo pueda decir sobre nosotros?, preguntaba Aquaman esperando una respuesta al ver que nadie decía nada. Esto va más allá que unos chistes sobre delfines Aquaman, decía Lantern. Entonces es hora de ser el equipo que querían que fuéramos, en vez del que fuimos esos años y yo puedo ser el líder, dijo Aquaman. El líder soy yo Aquaman, ya está cerrado esa discusión, dijo Batman de manera seria. Batman puede que seas un gran estratega, pero no tienes idea de cómo controlar a la gente, dijo Aquaman. A ver amo de los delfines, ¿tú te ves capacitado para crear un plan para detener a Superman o incluso a Goku?, dijo Lantern. Somos más, sería lo de menos contenerlos, dijo Aquaman haciendo reír a Flash y Lantern. Perdón, pero el que tiene el ego por las nubes soy yo, y lamento decirte por más que no me guste decirlo, pero yo no sería capaz de tocarlo a Superman y menos a ese Saiyajin que sabe pelear. Flash sería el único, pero donde reciba un golpe de ellos terminaría cantando villancicos con Dios, dijo Lantern. Tenemos más cosas de que preocuparnos, que reelegir un líder. ¿Tienen idea de lo que me costó ganar la confianza de la gente en Central City?, dijo Flash.
Graves no mintió Flash, dijo Batman viendo una foto de la familia de Graves. Su familia junto a él fueron los únicos supervivientes en el ataque de Darkseid. Lograron esquivar sus láseres omegas, pero inhalaron la ceniza. Tal y como dijo Graves, no somos dioses. Cuando hacemos lo que hacemos, siempre hay heridos, y no porque no podamos estar en todos lados, no tenemos el deber de intentar salvarlos, simplemente debemos mejorar e intentar siempre ayudar a todos. Por eso dimito, dijo Lantern. La pelea con Wonder Woman la empecé yo, el problema fui yo, dijo nuevamente Lantern. La culpa fue de todos, Lantern, dijo Batman. Pónganme la culpa a mí, la liga necesita un chivo expiatorio, dijo Lantern más serio que nunca. No, fue la respuesta seca de Batman. Él no estaba dispuesto a discrepar a su compañero por culpa de la gente. No necesito que el mundo me acepte, total me la paso más tiempo en el espacio, dijo Lantern con tranquilidad, mientras caminaba a un teletransportador. No tienes que hacerlo, dijo Aquaman, dimitiendo también. Pero debo hacerlo, y siempre los defenderé, dijo Lantern con una sonrisa, desapareciendo del lugar. Antes de tomar una decisión apresurada debemos encontrar a Wonder Woman, Superman y Goku, dijo Batman. Con Diana. Ella se encontraba en un techo, pensando en todo lo que había pasado. Ella había dejado a Steve en el hospital, y en pocas palabras Steve no la quería ver. Su mirada se encontraba triste, no sabía por dónde empezar o seguir. En estos años Goku fue una de las personas más allegadas que tuvo, por más de tener una actitud que iba en contra de su cuerpo físico y su edad. Ante los años que habían pasado Goku ya estaba cerca de alcanzar los 30, aún le faltaba, pero el tiempo pasa. Sus tiempos al salir con él a comer son de los más divertidos que tuvo nunca. Sus entrenamientos, ella por más de ser una guerrera entrenada se sentía una niña perdida. Goku tenía su manera de pelear, que era divertida de aprender y al mismo tiempo difícil. Aquel pensamiento crítico que Goku tenía para pelear, lo convertían en un completo maestro de las artes marciales. A palabras de Diana, era fuerte. Una persona que cuando estás con ella sientes seguridad. Ella sentía que al estar con aquel Saiyajin, que a veces su cabeza no iba acorde a los momentos, sabía cuándo ponerse serio y proteger a quienes ama. Goku, y aún no he visto toda tu vida. Todo se interrumpió cuando a Dina le sucedió aquel trágico incidente, pensaba Diana, la cual posaba su cabeza en sus rodillas, mientras la luna hacía de fondo. Diana. ¿Cómo está Steve? Dijo Goku sonriendo mientras estaba en el aire, yaciendo sentado en su nube característica. Diana lo vio y con la mirada cansada respondió. Enojado, dijo Diana, ahora mirando al Saiyajin, el cual saltó de su nube y se puso a un costado del Amazona. Goku la miró y esperó que continuara. Cuando llegué de la isla Paraíso, me asombró que los hombres y las mujeres no estuvieran en guerra tal y como yo creía de niña, entablaban relaciones. Durante poco tiempo, creí que esas relaciones eran sencillas, que estaban juntos cuando se gustaban, pero me equivoqué como nunca, dijo Diana. Las relaciones son algo complicadas, es algo que ahora gracias a mis amigas fui entendiendo con el tiempo, pero yo siempre me interesé por volverme más fuerte para pelear con sujetos que sobrepasaban aquella fuerza que yo tenía y romper mis límites para proteger a mis seres queridos, aunque aún así debido a mi raza disfruto estar en peligro. Vegeta siempre dijo que es nuestro orgullo como guerreros, dijo Goku con las manos detrás de su cabeza. Eres alguien curioso, veo que no temes a ocultar nada tuyo, dijo Diana. Pues la verdad no, siempre fui de frente a cualquier peligro que me retase, pero en esta tierra entendí que la gente se asusta con mucha facilidad y hay veces que hay que ocultar ciertas cosas a la gente, dijo Goku. No somos como Zeus, pero tampoco como ellos, dijo Diana con los ojos cerrados. Yo creo que no nos parecemos a nadie, dijo Goku sonriendo y mirando a Diana. Las personas como nosotros estamos muy solas, ¿no? Dijo Diana poniendo su mano sobre la de Goku. Goku vio el gesto pero la dejó hablar. ¿Alguna vez te has sentido solo? Preguntó Diana. En estas tierras, por supuesto que, sí, dijo Goku viéndola. Diana le observaba cada vez con otra mirada, acercándose cada vez más, y conectando sus labios con los del Saiyajin. Tierra 38. D.O.
Gente, ya extraño a Goku, fue el comentario que hizo Win. Aún no sabemos nada, es complicado viajar a otra tierra sin la ayuda de alguien superior, alguien con poderes mágicos pero que vayan más allá, estamos intentando buscar a Constantine, dijo Jon. Los meses habían pasado y aún nada, ni siquiera señal de aquel duende. Por cierto, ¿y Kara? Preguntó Jon. Está deteniendo a los mismos ladrones que intentaron asaltar el banco la semana pasada, dijo Win negando con la cabeza. Hasta que una alerta de poder masiva se hizo presente en el radar de la DO. ¿Goku? Inquirió Win al ver la alerta de poder. Olimpo. Minutos antes. ¿Dónde está Hércules? Exclamó el dios del Olimpo, Zeus. No debe de tardarse, su misión ya terminó hace varios días, dijo Poseidón a un costado de Zeus, mirando hacia el plano astral que lo separaba de la tierra de los mortales. Aquel Olimpo se encontraba dividido en otro plano, ya que sería imposible coexistir junto al plano de los universos comunes, donde sus planetas eran esféricos. El plano del Olimpo se basaba en algo plano, el cual por debido del todo se hallaba Atlas sosteniendo aquella tierra por la eternidad. En eso, llamando la atención de todos, un sujeto enorme, completamente masado llegó al lugar. Lamento la tardanza padre, solamente estaba preparando mis armas, aunque no creo que ese sujeto que se alzó a la divinidad de los dioses sea un problema, solo es un farsante que osa llegar a nosotros, dijo Hércules de una manera egocéntrica. Será eso hijo, y por eso te voy a encargar que pases al otro plano, y me traigas vivo o muerto a aquel sujeto, si lo traes vivo, que sea sin los brazos, dijo Zeus abriendo un portal. Hércules sonrió con egocentrismo el saber cómo lo podría traer. Y aquel que se interponga, solamente mátalo, hazte respetar como el hijo del dios del Olimpo y si ves a mi hija, dale una paliza también, es una deshonra, dijo Zeus. Hércules cruzó aquel portal, apareciendo en un callejón y saliendo hacia Metrópolis, llamando por completo la atención de todos. Simples mortales, no vale la pena detenerme a por ellos, simplemente buscaré esa energía, se dijo a sí mismo Hércules. D.O. Aquel sujeto está por romper el medidor de poder y eso que lo mejoramos para poder detectar a Goku, dijo Jon impresionado. Supongo que por tu expresión no es Goku, llamaré a Clark y Kara, dijo Win. En eso Alex entró a la sala alterada. Acaba de salir en las noticias de que hay un sujeto que proclama el nombre de Hércules y que busca al sujeto que liberó energía divina, dijo Alex aterrada. Estamos en problemas, ese sujeto proviene del Olimpo, no sabemos qué tan fuerte puede llegar a ser, dijo Jon pasando a su forma de alienígena. Win avisa a Batman, aunque creo que ya estará al tanto, dijo Jon. Tierra Cero. Mansión Wayne. Goku había llegado tarde a la casa, ya que luego de ese suceso con Diana, se había quedado hablando. Veo que vuelve algo tarde amo Goku, dijo Alfred, el cual estaba lavando unos vasos en la cocina. Goku por su parte se llevó el susto, no pensó que Alfred seguiría despierto. Alfred, ¿qué haces despierto? Preguntó Goku. Bueno el amo Wayne aún no vuelve de la atalaya y yo me tengo que encargar de la casa, dijo Alfred. Ya veo, ya llevamos tiempo y aún no me acostumbro a que estés despierto a esta hora, yo iré a descansar, dijo Goku sonriendo. Que descanses, amo Goku, dijo Alfred. Goku puso una cara de póker, todavía Alfred lo llamaba con ese respeto. Él se fue caminando por los pasillos, hasta que se detuvo en el Demonel, verificó que estuviera bien. Lo notó que estaba en el quinto sueño y sonrió. Luego fue hacia el cuarto de Dina, la cual para su sorpresa estaba despierta. Oh. Hola, amor, dijo Dina con su típica sonrisa y su atrevimiento. Goku le sonrió, él ya estaba acostumbrado a esa actitud de la rubia, todo el tiempo que estaban pasando juntos era imposible no adaptarse el uno al otro. ¿Qué haces despierta tú también, Dina? Preguntó Goku entrando al cuarto y sentándose al borde de la cama. Bueno, el dolor en la cintura no me deja dormir, dijo Dina sonriendo.
Goku de inmediato pasó a su fase God y puso su mano en la cintura de ella, comenzando a curarla. Esa técnica con esos años la había mejorado mucho, al punto de casi copiar el curado instantáneo de la semilla, pero es por poco que no, ya que los huesos aún no puede regenerarlos como tal. Se siente bien cuando haces eso, dijo Dina suspirando al ver que el dolor se fue. Prometo mejorar y curarte por completo, Dina, dijo Goku mirándola con pesar. Tranquilo, todo a su tiempo. Yo por mi parte también quisiera saber cuándo volveremos a nuestra tierra. Ha pasado mucho tiempo, dijo Dina. No lo sé, pero recuerda, no volveré a descuidarte como aquella vez, dijo Goku sonriendo. Dina le sonrió y puso una mano en su mejilla. Tranquilo, voy a estar más atenta para la próxima, dijo Dina sonriendo. Ya que estás despierta, podemos hablar sobre un tema que aún me da dudas, dijo Goku con la mano detrás de su cabeza. ¿Qué te hizo Diana ahora? Preguntó Dina de manera divertida. Goku la vio confundido, como sabía que algo había pasado. Bueno, verás, ella. A fin del capítulo. Bueno, gente, hasta aquí el capítulo. Es algo corto, pero era el mejor momento para cortarlo, ya que el episodio que viene abarca 2 películas, y va a ser bastante largo. Gracias a todos los que apoyan la historia votándola, son una linda comunidad la que sigue leyendo esto a día de hoy. Abrazos para todos y disfruten de este último día del año.